La información que pasa por ECO está en ecoya.com.ar. Ecoya.com.ar. Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios 1220. Con Personal podés disfrutar de los nuevos packs prepago. 1 GB más WhatsApp gratis por 7 días a solo 60 pesos. Está buenísimo para hacer miles de posteos, subir stories, boomerangs y sumar amigos en las redes sociales. Personal, internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar/packs prepago. Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Buenas noches en nuestro 60º programa de Al Derecho y al Revés. Este programa que conducen Alejandro Drukarov, hoy ausente, pero a quien vamos a escuchar porque está presente con nosotros, y Alfredo Poropitkin, con la producción de Federico Politi y con nuestro gran operador de siempre, que es Gerardo Subirana. Bien, el programa de hoy, un programa especial. Tenemos aquí en el piso dos grandes personas, amigos. Y amigos, tenés razón. Amigos. Uno de ellos de gran corte académico, y que lo hemos escogido fundamentalmente porque hoy es el Día del Docente Universitario. Mira vos, con lo cual lo voy a felicitar, a presentar y a felicitar. Y nos tenemos que felicitar todos nosotros también, entonces. A Marcelo Camerini, y entonces de este lado estaremos los profesores universitarios. Lo que tiene Marcelo es que además es un gran autor, un prolífico autor de obras de derecho, y un gran abogado y un gran conocedor de derecho comercial y de la actividad bursátil, que ha hecho de eso su especialización en la vida. Bien, también nuestro otro invitado es Carlos March, líder y referente de la sociedad civil, que nos hablará sobre las ONG, y Alfredo lo presentará después cuando le concedamos la palabra. Bien, el programa de hoy entonces estará compuesto por 3 fases. La primera de ellas es la presentación de la última obra de Marcelo Camerini, que la ha escrito conjuntamente con Eduardo Barreira Delfino, otro gran especialista en derecho bancario y en derecho bursátil también. Déjame agregar, Adalberto, que Marcelo, tiene varias obras. Él es muy modesto, no lo va a querer mencionar en detalles, pero yo le he descubierto por lo menos 5 o 6 libros, al menos, solos o con coautoría con alguien más. Pero además tiene publicadas en revistas especializadas del derecho, como la editorial La Ley, o El Derecho también, la revista El Derecho. Tiene publicaciones pero casi permanentes, yo diría hasta mensuales. Es muy intenso el trabajo de producción que hace Marcelo, y que, ahora lo estamos invitando específicamente por uno de sus libros, pero digamos que además del que ahora vamos a presentar, que es el último, tiene, por ejemplo, Contratos de futuro sobre dólar. Creo que este es un libro tuyo, Marcelo, estoy en lo cierto, hoy con una actualidad impresionante, donde el dólar es el tema de todo momento, de todos los medios de comunicación. Otro libro es La transparencia en el mercado de capitales.
otros tratamiento integral del fideicomiso, mercado de valores. Bueno, debemos decir que Sí. Marcelo ha sido, con relación al fideicomiso, que no es uno de los contratos primitivos del derecho argentino, sino que fue incorporado con el tiempo, es uno de los primeros que se refirió al tema y ha tratado el tema con mayor profundidad. Y también otra cosa que olvidé decir de entrada, Marcelo, además de docente universitario en nuestro país, es un docente universitario en el extranjero. Sí, permanentemente invitado. Y permanentemente invitado al extranjero. Déjame, Adalberto, que anuncie que tenemos en comunicación telefónica desde Europa a nuestro co-conductor, el amigo Alejandro Drukarov, que lo saludamos porque hace como un mes que no estamos en contacto directo. Hace un mes que nos Esperamos que regrese pronto, así que si nos estás escuchando, Alejandro, buenas noches y esperamos encontrarte bien. ¿Dónde estás? Parece que no está tan así la comunicación, en un segundo más seguramente se va a reponer. Mientras tanto, seguiremos comentando y que el último de los libros por el cual tiene hoy presencia aquí Camerini se titula Financiación para Emprendedores y Sociedades de Acciones Simplificadas. Pero volvemos a la comunicación telefónica. Buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás vos? ¿Nos estás escuchando bien? Todavía no. Otro minuto más, otros segundos más. Y estoy en lo cierto, Marcelo, este es el último libro de tu especialidad, Financiación para Emprendedores y SAS. ¿Qué son las SAS? ¿Qué es esto de la financiación para emprendedores? ¿Por qué se te dio por escribir esta temática que me parece que es bastante novedosa, ¿no es cierto? Buenas noches, muchas gracias por la invitación a este programa y también muchísimas gracias por los elogiosos conceptos que han hecho de mi persona, que seguramente son inmerecidos y fruto de la amistad que tenemos. Cuando se sancionó esta ley, que la vamos a denominar Ley de Emprendedores, para simplificarla, pero para que la audiencia sepa, es la 27349, la verdad que nos sorprendió gratamente, tanto al doctor Barrera Delfino como a mí, la temática de la ley, y por ser ambos dos personas que casi diríamos hemos dedicado la vida profesional, por lo menos, al desarrollo de las ideas jurídicas de los mercados de capitales y mercados monetarios, la verdad que era una oportunidad que no queríamos dejar pasar. Sí. La Argentina era un país que estaba muy atrasado hasta esta ley porque no tenía legislación en la materia. Cuando estudié los antecedentes me di cuenta que Francia en los años 80 ya tenía ley para financiar a los emprendedores. México tenía, Colombia tenía, Chile tenía. Nosotros tenían en la década del 80 y del 90. Nosotros en 2018 no teníamos. Probablemente por múltiples circunstancias que exceden el marco del análisis en este momento. Esta es una ley que se hace hincapié en relación a la parte societaria, a la parte de sociedades anónimas simplificadas, y en realidad es un quinto de la ley. Claro. Los otros 4 quintos están en otras temáticas que son sumamente ricas y que por ahí no se conocen adecuadamente y que vamos a hacer algún comentario. Si quieren, empezamos por la parte final para que los emprendedores que nos puedan estar escuchando se saquen alguna duda. Seguro. Lo que hace esta ley en el aspecto del derecho societario es simplificar la estructura jurídica para poder, primero, alcanzar una sociedad anónima simplificada y, por otro lado, para funcionar simplificadamente. ¿Por qué digo que para alcanzar? Bueno, porque el compromiso que hay es que en 24 horas se inscriba la sociedad, se obtenga la quit y se obtenga una cuenta bancaria en 24 horas. Eso sí se sigue los
las características de estatutos típicos que prevén los registros públicos de comercio en la capital, la Inspección General de Perdón, Justicia. Marcelo, ¿esto ya está en funcionamiento? Absolutamente. ¿Se sabe si se han inscrito de algún número determinado de estas sociedades? Muchas se han inscrito. Yo no tengo la precisión del número porque no he consultado o sea que el que en la registro. práctica ha dado resultados, ha dado frutos. Está dando resultados. Ah, mira qué bien. Y está dando resultados. Tal vez no en 24 horas, pero posiblemente en 5 o 6 días el emprendedor tiene toda la herramienta legal puesta en la calle. Y sin hacer demasiados trámites, sin movilizarse mucho. Muy poco trámite porque casi todo se hace vía online. Porque además este tipo de sociedades llevan los libros en forma online. Es decir, en soporte magnético. Sí, son registros informáticos. Registros informáticos. Permitidos, admitidos dentro de la estructura de la ley. Exactamente. ¿Y esto cómo engarza con lo que son los tipos societarios existentes antes de ahora? Bueno, engarza de esta manera. La SAS tiene un ordenamiento jurídico propio que le da la ley. Sí. Pero dice la propia ley, la ley de emprendedores, como hemos dicho que la vamos a llamar, que supletoriamente se aplica la ley 19.550. Entonces, todo lo que tiene que ser el funcionamiento de la SAS está en la ley, pero si hay un vacío, se interpreta por aplicación supletoria. Pero quiero decir algo que para mí es muy importante. A ver. Yo soy de los que creo que esta simplificación en la estructura societaria de creación de sociedades no ha venido a ser, ¿no es cierto?, una suerte de capite diminutio de la ley madre, la 19.550, sino por el contrario, ha venido a ser la primera avanzada de una reforma que va a venir después en la ley madre. Porque mucha gente cree que esta ley con el tiempo va a desaparecer porque va a ser fagocitada por la ley madre. Y yo no creo eso, yo creo al revés, que esto es un primer avance en el tema de desacralizar algunos institutos jurídicos, modernizar todo lo que tenga que ver con el llamado a asamblea, con la notificación a los accionistas, el edicto, la publicación del edicto, el costo. Hoy el mundo va por otro lado. Los libros en papel. Las anotaciones en lápiz. ¿Quién no ha perdido un libro de sociedades en un taxi? Valga la ironía. Entonces, me da la impresión que es al revés de lo que se cree. Ahora, a mí me parece que esto es la punta de lanza para posteriormente la reforma de la ley madre. Es probable, Marcelo, ¿hay alguna crítica por esto del derecho y el revés que nosotros no debemos olvidar? No, para nada. En cuanto a la sociedad anónima simplificada, no tiene control de la Inspección General de Justicia. O sea, los organismos de control están afuera de esta de la vida de la sociedad. ¿Cuál es tu opinión? ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? Y además se dice que es una sociedad personalista, más parecida a una sociedad de responsabilidad limitada. Yo creo que está muy bien que sea una sociedad de responsabilidad limitada, porque obviamente una sociedad por acciones es un patrimonio afuera del patrimonio del dueño, que hoy día puede ser una sola persona, pero ¿cómo es esta historia de que lo que hasta ahora siempre ha estado controlado de alguna manera por el Estado mediante la Inspección General de Justicia o las direcciones de personas jurídicas, en teoría, ya no lo está? En teoría, ¿no? Bueno, hagamos una distinción. El verdadero control estatal de las sociedades está dado cuando la sociedad está en el artículo 299 de la ley. Bien, ese es el verdadero control o interés público que tiene el ¿Qué son? Estado. Explícale a los oyentes. Son sociedades que tienen determinadas características, puedo señalar rápidamente 3. Unas son las sociedades que ingresan al régimen de oferta pública, otras son sociedades que tienen un determinado capital social en cuanto al monto, otras mayor a los comunes, exactamente, otras son las sociedades de ahorro y préstamo, etcétera, etcétera. Correcto. Son los incisos que prevé el 299. O sea, esas son controladas, las restantes es un control muy más relativo. Que controlada, podríamos decir que tienen interés público y entonces tienen un contralor legal, ¿no es cierto?, más intensivo. Ahora, yo pregunto, ¿cuántas sociedades hay en el 299? Vamos a dar cualquier número, ¿10% de las actuales sociedades anónimas? Sí. Ni creo. Pero Menos, no importa, demos el 10. sí. El otro 90 tiene un control mínimo, que es el mismo control que va a tener una SAS. Correcto. Lo que pasa es que
la SAS viene a romper paradigmas, y en la rotura de paradigmas creemos que realmente el Estado se desentiende del Contralor. Sí. Y hay toda una discusión, además, si el Registro Público de Comercio es un organismo de contralor, ¿no es cierto?, en el sentido de oportunidad, mérito y conveniencia, o simplemente hace control de legalidad. Toda una discusión que se dio en la década del 90 y en la década del 2000 en la Argentina, que la vamos a dar por superada acá. Yo creo que acá hay un cambio paradigmático, y ese cambio paradigmático hace que empiecen a surgir cuestionamientos que para mí no tienen sentido. Otra cuestión. Nos pasamos durante 30 años discutiendo cuál debería ser la cifra de capital mínimo en una sociedad. Esto lo rompe. Pone 2 salarios mínimo vital y móvil. ¿Por qué? Porque para quien se inicia es una discusión sobre el sexo de los ángeles, claro, el monto del capital. Claro. El capital tiene que ser nada porque no tiene plata para el emprendimiento y necesita fondearse, y después, el día de mañana, se ajustará el capital en la medida que haya patrimonio. Pero acá una pregunta, Marcelo. Vos decís que esta ley nueva, donde están incluidas las SAS, tiene una parte de financiación o búsqueda de financiamiento para justamente los emprendedores que acometen nuevas actividades, y por otro lado la forma societaria y demás. ¿Cómo está dado eso? ¿De qué manera, digamos, se consigue ese posible financiamiento? Muy buena tu pregunta. Mirá, hay 2 capítulos que son diferentes pero muy interesantes. Uno que vamos a definir el capítulo privado y otro vamos a definirlo como el capítulo público de la ley. En el capítulo privado vos tenés lo que se conoce como crowdfunding. CRAD, ¿no es cierto?, multitud, funding, crédito. ¿Qué nace a partir de esto? A partir de esto nace la posibilidad que vía plataformas de financiamiento, que son como consecuencia de esto, haya cantidad de inversores que destinen parte de sus ahorros a esas plataformas, y esas plataformas electrónicamente financien a proyectos, ahí está, ¿no es cierto?, de emprendedores. Me das un segundo, que aquí tenemos, parece ser, esta vez dicen que la tercera es la vencida. Tenemos a Alejandro Drukarov en el teléfono y te saludamos, Alejandro. ¿Estás allí en la línea? Hola, hola. Oh. Alfredo, esto es una conspiración para impedir que nos comuniquemos. Ajá. Algo de eso debe haber, pero bueno, pero nosotros perseveramos y al final lo hemos logrado. Yo no te estoy escuchando demasiado bien. Quizás Adalberto te escucha mejor, así que con él vas a conversar en este momento. Bueno, ¿nos has escuchado una parte, Alejandro? Bueno, un abrazo. Nos has escuchado, bueno. Te escuchamos a vos ahora. Bueno, primero un abrazo para todos en la mesa. La verdad que los extraño, ya la semana que viene voy a estar reincorporado. Y creo que la idea era transmitir muy brevemente cómo se viven estos días tan intensos y en cierta medida también angustiantes y preocupantes desde afuera, ¿no? Sí, así es. Uno desde afuera tiene una vida un poco menos comprometida. Tenemos algunos problemas de transmisión. Al mismo tiempo, quizás de mayor dificultad para entender cómo nuestro país puede recurrentemente volver a rebotar de crisis a crisis. Un poco la primera sensación. Danos una impronta de cuál es la visión que tenés desde allí. Y decinos, Alejandro, ¿dónde estás en este momento? Yo estoy en París de hace 2 días, pero estuve antes en Estocolmo unos días y estuve antes en Londres. La verdad es que sociedades que, a pesar de tener, en particular, Londres después del Brexit, Inglaterra después del Brexit, Francia con una situación bien social muy intensa, huelgas de hace unos cuantos días, sin embargo la forma de tramitar los problemas, de sustanciarlos, de llevarlos adelante, es tan diferente, pero tan diferente a la nuestra, que a uno le llama poderosamente la atención. Cierto que son sociedades con culturas distintas, historias distintas, situaciones diferentes, pero está sumamente complicado, y visto fuera a uno un poco más todavía entender, nos cuesta tanto por unos censos mismos, en
esas cosas básicas que hacen que la sociedad funcione. Alejandro, discúlpame que te interrumpa, estamos teniendo algún tipo de dificultad nuevamente en la línea. Yo te diría, la semana que viene vos vas a estar acá con nosotros en Buenos Aires y en el programa, ¿es así? Si es así, ¿por qué no nos transmitís en vivo una reseña de tu viaje? Y yo te quiero dejar planteada una pregunta. ¿Qué pasa? Vos me dijiste que estás en París o estuviste por allí. ¿Qué pasa en este momento con el tema de la seguridad en París? Y otra segunda pregunta es, ¿cómo nos ven a la distancia? Si es que alguna noticia de lo que está pasando en la economía argentina llega por aquellas latitudes. ¿Y cómo nos ven? Porque nos importa mucho. Nosotros acá vivimos una interna determinada, pero nos interesa mucho cómo nos ven desde afuera hacia aquí. Así que yo te diría, por ahora dejemos planteados estos interrogantes y la semana que viene lo volvemos a tratar. ¿Qué te parece? Sí, me parece bárbaro porque la comunicación es muy, muy complicada y yo creo... Bueno, se nos volvió a cortar. Y aprovechamos esta interrupción, primero para saludarlo a Alejandro a la distancia y agradecerle este esfuerzo, este intento. Pero yo diría que presentemos por un segundo a nuestro otro invitado del día de hoy, que es Carlos March. Ya hizo una presentación Adalberto sobre quién es Carlos March. Pero yo quiero decirles que además de ser un amigo de hace unos cuantos años, y nos sentimos honrados de tenerlo aquí porque para nosotros es como la imagen de lo que es la sociedad civil representada en una de las personas que más respetamos, creo que todos los que tenemos algo que ver con las organizaciones sociales, las ONG y demás. Carlos fue titular, ha conducido Poder Ciudadano en sus primeros momentos, en sus primeras épocas. Carlos también ha escrito un libro, creo que lo ha mencionado recién ya Adalberto, sobre la misma temática. Y bueno, y estamos preocupados, interesados, porque vemos que las cuestiones políticas, sociales, en nuestro país siguen dándose, siguen avanzando, pero las sociedades civiles no tienen una adecuada inserción en los espacios públicos, no hay un reconocimiento suficiente, por lo menos desde nuestro punto de vista. ¿Esto es así, Carlos, o estoy equivocado? Bueno, buenas noches y gracias por la presentación. No, es bastante así. A mí me parece que la sociedad civil podría, por un lado, con estrategias propias, aumentar su capacidad de incidencia y articularse sobre todo mucho mejor. Y por otro lado hay un concepto desde mi punto de vista bastante errado del sistema político que entiende a la sociedad civil, a las organizaciones de la sociedad civil como una competencia en vez de como un complemento en la construcción de política pública, porque muchas de estas organizaciones los controlan, les piden datos, miran de cerca la gestión pública. Entonces, lamentablemente hay un contexto que no ayuda a que se calcula que hay entre 80.000 y 100.000 organizaciones sociales en la Argentina puedan potenciar su trabajo y complementar las políticas públicas. Ajá. Carlos, yo creo que algo que nos está pasando, que creo vos ya lo mencionaste en alguna que otra oportunidad. En la Argentina se estima que existen algo así como 80.000 o 100.000 ONGs o entidades civiles. ¿No te parece que el número es un poco grande? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es posible como para juntar fuerzas, reducir el número y de alguna forma fortalecerlas para que cumplan un rol más efectivo en la sociedad? Sí, ahí yo creo que confluyen dos cosas, ¿no? Es decir, hay una baja institucionalidad, en América Latina hay una baja institucionalidad, por lo tanto, muchas veces las organizaciones terminan reemplazando muchos roles del Estado. Y por otro lado, hay una tendencia a un liderazgo como hiperpersonalista, ¿no? Entonces, cada uno que tiene una idea quiere construir su organización social. Entonces, sí, yo creo que hay una excesiva cantidad de organizaciones sociales en Argentina. Hay básicamente 3 figuras jurídicas por las cuales se pueden constituir estas organizaciones sin fines de lucro, que son las fundaciones, las asociaciones civiles y las simples asociaciones. Las simples asociaciones sería una figura que permitiría, bien legislada,
en regularizar a casi el 90% de las organizaciones sociales. ¿Y está bien legislada? Y está pésimamente legislada porque lamentablemente, de vuelta, el poder político, como siente que es una competencia la organización social, no ha legislado en como se debe, y la verdad que perjudica a las organizaciones de base. Es decir, un comedor comunitario, y en Argentina no tiene personería jurídica, no puede recibir donaciones de manera legal, no puede entrar en el sistema de grabación impositiva, no puede abrir una cuenta bancaria. Y este gobierno, donde hay mucha gente que proviene de las organizaciones sociales, los famosos piletones y... y funcionarios. María Eugenia Vidal fue directora ejecutiva del Grupo Sofía. Laura Alonso. Laura Alonso, Poder Ciudadano. Marcos Peña fue voluntario de CIPEC y de Poder Ciudadano. Mira vos. Intendentes como Nico Ducoté, fue uno de los creadores de CIPEC. ¿Y qué actitud tienen ahora que forman parte del gobierno? ¿Apoyan o no tanto a la...? Yo creo que han tenido una buena intención. Con Marcos Peña se armó un grupo para promover justamente todo un desarrollo de mejorar el marco legal, fiscal, incluso laboral, pero también se choca contra una cultura política que trasciende la intención de alguna persona, y también choca con digamos, un sistema burocrático que no entiende tampoco la lógica de las organizaciones sociales. Entonces está muy trabado todo el tema de mejora. Lo que yo veo es esto, dentro de los partidos políticos, y esto no es para ir en desmedro de la existencia de los partidos políticos, porque ha sido durante muchísimos años la forma de expresarse en la sociedad, y está institucionalizado en nuestra organización. El que entra al partido político entra dentro de una profesión. Y entra dentro de una profesión donde lo toma como medio de vida. Acá veo la gran diferencia, y la valoro, de la persona que entra a una de estas organizaciones. Lo hace por solidaridad, lo hace por deseo de ayudar a la sociedad, y no para enriquecerse, no para vivir, diríamos, ¿no? Algunos se enriquecen, otros no. No todos son deshonestos. Pero digo... esta es una gran diferencia. Y por otro lado me encuentro la problemática de que el Estado es el que banca a los partidos políticos. El Estado es el que le da, por los votos que tiene, determinados fondos, y esos fondos son manejados por quien maneja el partido político. Sus pequeñas unidades, grandes o como fuera. Sí. ¿Cómo es el tema de la... ¿Cómo funciona la ONG? ¿Cómo hace para subsistir? ¿Cómo se financia? El financiamiento de las organizaciones sociales proviene de tres grandes líneas, digamos. Lo que es la filantropía local, a través de donaciones individuales o de fundaciones empresarias, que donan, por lo general, a agendas llamadas blandas, ¿no? Agendas como cultura, educación, juventud, agendas que no ponen al actor que dona en conflicto con el Estado. Después tenés todo el paquete de donación de la cooperación internacional a través de embajadas y a través de fundaciones internacionales que financian la agenda dura, financian la agenda en donde confrontás con el Estado en materia de control, transparencia, derechos humanos, restablecimiento de derechos, etc. Claro. Y después tenés un tercer foco de financiamiento que son los subsidios del propio Estado o de los estados, porque están los subsidios a tres niveles, ¿no? Nacional, provincial y municipales, y ahí hay una absoluta discrecionalidad que ningún gobierno ha intentado ponerle claridad ni criterios. Regularlo, darle transparencia, porque la pregunta es esta, y lo veo, y va a ser una pregunta que queda para Marcelo para la segunda parte del programa. Sabemos que los financiamientos de los emprendedores, y Marcelo nos hablará de la creación de un fondo, los financiamientos que hacen los privados obtienen una desgravación, ¿no? Por financiar un emprendedor obtiene desgravación, y esto es lo que la ley de emprendedores ha tratado de llevar adelante, no sé con qué éxito o perspectiva. Sí. En las ONG, quien aporta a una ONG, ¿obtiene desgravación de sus ganancias? No, está restringida a 4 categorías muy específicas. En la época de Cavallo se restringió, y que abarca, por ejemplo, en educación, pero a entidades que estén reconocidos en el ámbito del ministerio, a financiamiento de ciencia y tecnología, pero también en un ámbito muy reducido, y por supuesto, sí podés desgravar si donás a fundaciones que provean de insumos a la actividad política. Es decir que, digamos, si un político crea su fundación, vos podés desgravar esa donación. No, está hecha prácticamente para eso. Mira, vamos a ir ahora a una pausa que tenemos que hacer, pero
mientras podemos dejar planteada una cuestión, porque algo que creo que omitimos mencionar es que Carlos March es titular de una entidad de una de las categorías que él mismo mencionó, que es Avina. No mencionamos Avina, ¿no? Avina, ¿sí la mencionamos? Bueno, Avina es una de las pocas entidades multinacionales o internacionales al menos, que da un importante apoyo a las organizaciones sociales y, como él dice, es una de las entidades que financia la agenda dura, o sea, aquellos actores sociales que luchan contra, por ejemplo, los delitos que perjudican, digamos, a la sociedad, a los ciudadanos, y que provienen justamente de los políticos, porque justamente los políticos van a ser los que menos les va a interesar combatir o aportar fondos en ese sentido. De hecho, en el gobierno kirchnerista, las ONGs, en su gran mayoría, y en especial estas que mencionamos recién, han tenido, digamos, todo el incentivo por parte del gobierno de esa época de que no se financie a las ONGs pretexto de que por ahí se le podía llegar hasta, tomar algún tipo de represalias. Esto lo dejamos planteado, a ver cómo se le podría dar una solución, cómo se puede encaminar hacia un futuro, cuál podría ser un camino para que de pronto las ONG, la sociedad civil, ocupe un lugar de mayor preferencia, de privilegio dentro de lo que es el espectro de funcionamiento de la sociedad. Pero lo dejamos planteado para después de la pausa. Ok. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Con Personal podés disfrutar de los nuevos packs prepago. 1 GB más WhatsApp gratis por 7 días a solo 60 pesos. Buenísimo para subirte al bondi en hora pico, buscar los goles que te perdiste y sentir que los estás viendo desde la popu. Personal, internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar/packs prepago. Bueno, estamos de nuevo en el aire y habíamos dejado planteada una pregunta para Carlos March, de Avina, quien, nos va a ilustrar un poquito, decir cómo buscar caminos para que las ONGs ocupen el lugar que verdaderamente debieran tener en el espectro de la sociedad. Yo creo que hay varios caminos. Uno es cambiar la cultura del dirigente político que administra el Estado para que pueda entender a las organizaciones sociales como un complemento de la política pública y no como una competencia. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, con cultura política y con correrse de un sentido mezquino de hacer política, en donde se siente que si una ONG ocupa determinada agenda, sale en determinado programa, le resta visibilidad, electorado, etcétera, a un político. La verdad que me parece un pensamiento antiguo y que además no se ajusta a la realidad, porque son sistemas distintos. El sistema político se mueve desde la representación, el político sí representa al ciudadano. La ONG no representa a nadie, la ONG lo único que hace es impulsar agendas de interés colectivo. Correcto. En la medida que lo hace bien, tendrá legitimidad para hacerlo, y en la medida que legitimidad mal, que lo hará mal, o que lo hace mal, tendrá que cerrar. Entonces, no hay una competencia, sí, yo veo mucha complementariedad. Lo segundo es mejorar el marco legal fiscal que rige a las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales se la pasan administrando insustentabilidad. No hay forma de construir una ONG sustentable con el sistema que hay actualmente legal, y además el sistema perverso de donaciones, que también no tiene que ver con lo legal, sino con prácticas y lógicas que sirven en el primer mundo, donde hay mucha cultura de donación individual. Entonces, las organizaciones financian sus gastos con donantes individuales,
y los donantes programáticos, ¿no? Las fundaciones, etcétera, le agregan valor, pero ya tienen resuelto el día a día. En Argentina se financian con la lógica de programas, pero como no hay cultura de donación individual, entonces la ONG tiene financiado un programa durante un año y no puede pagar la luz al mes que viene. Es decir, tenés programas fuertes en instituciones débiles. Bueno, volvamos ahora. Muchas gracias, que nos has aclarado mucho estas dudas que nosotros teníamos. Volvamos a Marcelo Camerini y a la pregunta que había quedado en el aire y que había hecho muy inteligentemente Alfredo, que es la de decir, bueno, ¿qué pasa con los fondos? Llega la hora de la verdad, los necesito al inicio, cómo se desarrollan, cómo terminan. ¿Qué pasa con este fondo que se creó y que nosotros vemos organizado en la ley? Antes de llegar a los fondos, vamos a explicar una suerte de que podríamos denominar de camino crítico si fuéramos ingenieros, pero como no lo somos nosotros, por lo menos vamos a hablar del camino de la felicidad. Hay alguien que tiene una idea. Eso es un emprendedor potencial. Una idea con ganas de desarrollarla, una idea innovativa, algo que no es común, pero no tiene recursos. Correcto. Cuando esa idea empieza a fructificar en una pequeña estructura, eso es una startup. Es idea más crecimiento. Pero esa startup necesita capitales intensivos, sobre todo en lo que son las startups tecnológicas. Tal cual. Probablemente una startup que sea de otro tipo de rubro será menos capital intensiva. Y entonces acá viene lo que recién nos preguntaba Adalberto, las fuentes de financiamiento. Y entonces ahí hay dos, la pública y la privada. Como concepto es el crowdfunding, que ya lo expliqué. Eso es básicamente las fuentes de financiamiento privadas en el crowdfunding, son plataformas que se organizan bajo sustento tecnológico, internet, pero finalmente lo que le interesa por ahí al oyente, ¿quién es el que pone el recurso? El que pone el recurso es el mercado vía el público inversor. Bueno, a ver, yo te interrumpo, Marcelo. Plataforma, a ver, ¿entenderá nuestro público qué son esas plataformas? ¿Lo podemos explicar un poco más? ¿Son títulos? ¿Son aportes? Plataforma es una organización, de personas y de tecnología. Ajá. Esta radio puede ser tranquilamente una plataforma, porque son personas que hacen la radio, pero también hay un montón de tecnología que permite que vía la onda llegue al oyente. Entonces las plataformas son estructuras básicamente formadas por la tecnología a los efectos de captar ahorro en los mercados y finalmente quién es el oferente de esos ahorros es el público inversor. Claro. Ese ahorro se canaliza, no se canaliza con presencia física, porque la presencia física ha terminado. No es que el ahorrador va a un banco y pone la plata y un señor le recibe la plata. Hoy todo eso se puede hacer por medios informáticos y por la utilización de las redes de Internet. Claro, es la desmaterialización absoluta, por eso se habla de plataformas. Claro. De hecho, para los que quieran seguir investigando, la Comisión Nacional de Valores ha dictado una resolución, la 717, que reglamenta estas plataformas, porque por supuesto estas plataformas van a tener dueños, porque estas plataformas van a ganar una comisión en la intermediación. Marcelo, tengo una pregunta, una duda. Después te continúo cómo sigue el camino de la felicidad. Quisiera que continúes con ese camino. A ver si llegamos, porque yo escucho hablar de la fintech. Bueno, ahora vamos a la fintech ya es la especialidad. Ajá. Después de esto está la plataforma pública, que es el FONSE, que es un fondo fiduciario público donde el Estado va a ser el que va a fondear a los emprendedores. Ajá. Habrá una organización que determinará cuáles son los emprendedores que categorizan las startups y a esas el Estado le va a dar determinados créditos, por supuesto que entiendo que serán blandos. Correcto. Y estará asociado al éxito, porque el otro concepto es que muchos de estos inversores que financian startups están financiando un potencial éxito. Claro. Entonces, no todo es
la tasa de interés absoluta como un prestamista, sino que acá habrá un interés y también habrá una compensación por el capital inicial atento a el éxito del proyecto. Si fracasa, bueno, probablemente perdamos todos, porque también existe en esto la ética del fracaso. Muy bien, los países más avanzados en esta materia, cuando está la startup y esta startup ingresa ya en plataformas de financiamiento, tienen lo que se llama capital semilla e invernaderos. Aunque le parezca mentira, parecía que estamos en botánica, como en el secundario. O en el campo. Sí. O en el campo. Incubadoras. Bueno, incubadoras, son incubadoras. Claro. ¿Qué hacen? Este pequeño proyectito, lo que hacen es someterlo a una suerte de tutoraje. Ah, mira. Y claro, porque es una forma también de acotar el riesgo. Seguro. ¿No? Porque posiblemente muchísimos de estos proyectos no lleguen a ser éxitos, pero posiblemente también los que sean éxitos muy grandes. ¿Y quiénes actúan como tutores? Las organizaciones de personas que generan lo que se llaman este tipo ¿cómo se llama? De invernaderos. Y entonces van promoviendo y van mejorando la idea que el emprendedor tiene. Y cuando están bajo un sistema ya de flotación, lo dejan que siga adelante. Vos me preguntabas qué son las fintech. Sí. Bueno, por supuesto que una vez que el emprendedor, la startup se desarrolló y ya empezó a tener mercado, ganancia, empieza a funcionar como una empresa y tiene la estructura legal de las SAS. La fintech es la competencia que se viene a los bancos en el mercado minorista. ¿Son bancos sin estructura? Podríamos decirlo así. A ver, ¿quién es hoy por hoy quien más está intentando desarrollar la cultura fintech en la Argentina? Mercado Libre. ¿Vía qué? Vía una fintech que se llama Mercado de Crédito. Mercado de Crédito da financiamiento a quien lo requiera cumpliendo las condiciones que sean. Mercado Pago. ¿Mercado Pago? Creo que es Mercado Pago. Sí, no sé si es Mercado Pago o Mercado de Crédito, pero bueno, alguna de esas dos es. Esto viene a cambiar la matriz de financiamiento en el sector, ¿no es cierto?, minorista. En el mayorista no. Y viene a cambiar todo el funcionamiento del sector bancario y de intermediación, ¿no es cierto?, en el sector minorista. O sea, perdóname para aclarar un poquitito más. Quiere decir que antes iba al banco. Hablaba con el gerente, hablaba con el dueño del banco, buscaba sus conexiones para obtener el crédito. Ahora tiene otro lugar a quien recurrir, explicar cuál es su proyecto, convencerlo de su proyecto y obtener financiación. Sí, porque esto no solamente está orientado a las startups, esto está orientado masivamente al público. O sea, no tenés que ser una startup para calificar para obtener un crédito fintech, dentro de una estructura fintech. El crédito personal que vos le pedías al banco a sola firma, hoy se lo pedís no al banco, que por ahí te pide algunos requisitos mayores o te cobra una tasa de interés mayor, se lo pedís a una fintech, que te lo da a sola firma y tal vez con menos requisitos y con menos tasa de interés. ¿En el mercado financiero ya están funcionando? Sí, ya están funcionando. Y es más, debo decirlo públicamente para que se sepa que bajo la administración del actual presidente del Banco Central se ha trabajado y se trabaja intensamente para que esto se desarrolle, aún con la oposición de las cámaras bancarias, que por supuesto ven una acechanza a un negocio. Pero esto es lo que viene porque además esto se puede obtener todo electrónicamente, sin presencia física de la persona que solicita. Se sienta en su PC, ingresa al sitio, solicita el préstamo, se le pedirá la información que tenga establecida, esa información se manda escaneada al sitio, el sitio concede el préstamo y directamente el sitio transfiere a la cuenta del señor en el banco, porque hoy la bancarización es obligatoria. Con lo cual, desde su casa, usted tiene en 24 horas, 48 horas el préstamo otorgado y en ejecución. Mirá qué interesante que encontramos de pronto vinculaciones, sin quererlo, ¿no?, entre las actividades de los dos invitados del día de hoy. Claro. La sociedad civil, de alguna manera colaborando o prestando algún tipo de apoyo a los nuevos startups, o
innovadores o emprendedores que acometen nuevas actividades, y todo esto viene, digamos, con un resultado que se irá seguramente potenciando con el tiempo. Esperemos que en ese, digamos, en esa mayor dinámica, el desarrollo de toda la sociedad civil obtenga sus frutos, sus resultados, que seguramente van a ser más actividad económica, mayor cantidad de empleos, más posibilidad de, bueno, apuntar a resolver la problemática del empleo. Mejores inversores, o sea, mayor cantidad de inversores que confíen en el sistema. Eso es bueno, y a mí se me ocurre que la ONG, alguna ONG, según cuál sea su orientación, podría concientizar a la gente que quiere incorporarse para ser parte de este programa que ha descrito Marcelo. Sí, a ver, las organizaciones sociales vienen impulsando desde hace rato el concepto de responsabilidad social empresaria, que ya está bastante metido en el mercado. Desde mi punto de vista todavía hay mucho para hacer entre lo que se dice y lo que se hace, no hay una gran brecha todavía para trabajar ahí, pero además están surgiendo formatos empresariales que de alguna manera juntan lo que explicaba Marcelo, digamos, de estos formatos con fines de lucro que cruzan con un impacto social positivo, ¿no? Es decir, el formato de empresa social, ¿no? Donde una ONG puede crear una empresa social y todo lo que produce esa empresa, que es con fines de lucro, es invertido en la misión de la organización social, o lo que se conoce ahora como empresas B. Claro. ¿No? Donde son empresas que reparten incluso utilidades, pero en su estatuto ya tienen puesto ahí el impacto social que va a generar esa actividad comercial, industrial o de servicio. Bueno. Entonces, empiezan a haber nuevos esquemas que empiezan a aunar de alguna manera una rentabilidad que genera riqueza social al mismo tiempo que le permite a la empresa, obviamente, acumular ganancia para seguir invirtiendo. Ahora, Marcelo, una pregunta, y el programa, como siempre, se nos va de las manos. Hay una nueva ley del mercado de capitales. No te vamos a pedir que nos expliques, que lo harías maravillosamente, pero ¿en qué beneficia a la Argentina o perjudica a la Argentina esta nueva ley de mercado de capitales, que yo tengo entendido ha receptado alguna de tus ideas expuestas alguna vez en alguno de tus trabajos publicados? Correcto, desde la semana pasada tenemos una nueva ley de mercado de capitales, es una reforma a la ley 26831 y es la ley número 27440, para que el oyente se vaya familiarizando con los números. Yo creo que es una ley muy positiva, es una reforma muy positiva. Por supuesto que cuando leo todo el articulado, siempre alguna cosita más me hubiese gustado agregar, pero bueno. Obvio, seguro. Son las cosas que suceden con el trabajo de otro. A ver, básicamente nos vuelve racionales. ¿Qué es lo que necesitamos? La Argentina ha estado mucho tiempo siempre pegando en los guardarrail de las carreteras. Entonces tiene que empezar lentamente a transitar por la mano que le corresponde. Y eso básicamente lo señalo en un punto de la ley. Otro día seguramente haremos un programa porque me parece que hay mucha miga para cortar en esto. Básicamente suprime el artículo 20, el inciso A, apartado 1 y 2 romanos, que implicaba básicamente la facultad para la Comisión Nacional de Valores de designar veedores con facultad de veto de las decisiones del directorio de una sociedad cotizante, o en el inciso o en el apartado 2 implicaba el desplazamiento in totum del directorio por parte de un funcionario de la Comisión Nacional de Valores. Ambos casos casi sin posibilidad de revisión, porque la revisión que se pautaba era en el ámbito administrativo, es decir, no tenía ninguna revisión. Era expropiación, porque le sacaban el... Sí, tenía un plazo máximo de 180 días, pero el daño que se podía producir en una empresa cotizante, que habitualmente son empresas grandes, por parte del Estado, era irremediable. Con lo cual, eso ya cambia el paradigma, como dije hoy. Estamos en un momento, creo que, de cambios de paradigma. ¿Y qué produce? Me preguntaban ayer en una entrevista que me hicieron, pero finalmente, más allá de las características técnicas, ¿qué produce para usted? Y yo contesté algo que quiero compartir con ustedes. Produce seguridad jurídica.
que no es una palabra de modé, no es un latiguillo, no es algo que usamos para oponer conceptos, sino es realmente algo muy importante, porque seguridad jurídica quiere decir ser previsibles. Y si nosotros necesitamos de los inversores, locales y extranjeros, como lo estamos viendo en estos días, tenemos que darles seguridad. ¿De qué? De que el dinero que pongan, que es los ahorros, porque de una persona es el ahorro individual y de un fondo institucional es el capital invertido. Que alguien invertido, exactamente, que alguien le dio para que cuide, nosotros tenemos que darle seguridad, porque es la única manera que ese ahorro se va a canalizar. Y entonces esto trae esto, seguridad jurídica trae la ley. Yo recuerdo que antes se decía, Marcelo, y bueno, pero esto no se va a usar nunca, esto está puesto por si las moscas, diríamos, ¿no? Pasa algo muy grave en alguna sociedad. Y yo creo que lo que vos estás diciendo, comparto tu idea de que las cosas que no se van a usar no tienen por qué estar escritas si es que causan inquietud en el inversor, ¿no? Adalberto, cuando se puso esto en la ley, me tomé el trabajo de estudiar la legislación española y de 2 o 3 países de Latinoamérica. No había ningún país de Latinoamérica, y tampoco España, que receptara semejante intromisión del Poder Ejecutivo en la vida económica de una empresa. Porque además, esta herramienta jurídica la tiene la ley de sociedades. Con lo cual, claro, si el día de mañana una sociedad exactamente presenta un estado de caos, una sociedad abierta, cotizante, de caos tal, que hace necesario recurrir a la intervención, que puede ser factible, la autoridad de Contralor se lo solicita a un juez y está autorizado por la ley a darlo al juez. Sí, sí. Entonces, evidentemente, aquí lo que había era una idea aviesa, una idea de prepotencia, que los argentinos ya probábamos por ese camino y no nos dio resultado. Probemos por ir por la mano que nos corresponde en el sendero o la ruta de las naciones, y es probable que tengamos mejores frutos, por lo menos es lo que pienso. Y yo quisiera girar otra vez más hacia Carlos March y recordar una anécdota de hace unos cuantos años, en donde junto con un grupo de personas, Carlos participó en colaboración, en ayuda de un miembro de la justicia que estaba siendo prácticamente avasallado por el Poder Ejecutivo. No sé si vos recordás, Carlos, el caso del fiscal Campagnoli. Y quisiera que nos recuerdes aquellos momentos, cómo se trabajó y cómo desde la sociedad civil se cumplió un rol realmente interesante que ayudó, o si no, podemos llegar a decir que hasta definió la posibilidad de que el fiscal sea debidamente defendido y mantenido en su cargo. Por aquel momento, ¿me equivoco? No te equivocás. Hubo una ofensiva del Poder Ejecutivo en ese entonces por considerarlo al fiscal Campagnoli un fiscal molesto por investigar a determinados personajes del poder y le promovió un juicio político. Que incluso se constituyó el tribunal para avanzar con ese juicio, y eso generó una gran movilización de la sociedad civil. Y acá estaban hablando recién de la tecnología aplicada a las finanzas. Podemos hablar perfectamente de la tecnología aplicada a la participación ciudadana en la página, exacto, change.org, donde cualquier ciudadano puede elevar una petición, y una ciudadana, se elevaron 2 peticiones ahí. Una ciudadana elevó una petición para que se suspendiera el juicio político, que juntó como 300.000 firmas, y después impulsó otra petición para declararlo a Campagnoli ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Y el día que se estaba presentando las 100.000 firmas que se juntaron en un mes, la legislatura sancionaba la ley donde se lo declaró ciudadano ilustre, o relevante. Bueno, yo voy a decir una infidencia que seguramente Carlos no le va a gustar nada que lo mencione, pero cuando se lo declara ciudadano ilustre al fiscal Campagnoli, ese día hubo que preparar un detalle minucioso o un detalle de su trayectoria para justificar esa designación. ¿Y saben ustedes quién fue la persona que preparó semejante trabajo? Fue nada más ni nada menos que fuiste vos. Sí. Carlos March, aquí a mi derecha, que realmente
elaboró un análisis de la trayectoria de Campagnoli con pelos y señales y detalle tal de que prácticamente por sí solo caía por su propio peso la designación de ciudadano ilustre, que por supuesto recibió el apoyo de la mayor parte de la ciudadanía, y eso permitió, digamos, que el Poder Ejecutivo de aquel momento, que era el que arremetía contra Campagnoli, desistiera de aquella loca idea, ¿no es cierto? Sí, porque lo importante, más allá de cómo se llame la persona involucrada, fue Campagnoli en esta ocasión, después hubo 2 jueces previsionales que también se los quiso, dos camaristas que se los quiso llevar a juicio político porque concedían los amparos que presentaban los jubilados para acelerar los ajustes jubilatorios. Entonces, me parece que es bárbaro que la ciudadanía reaccione y se manifieste cuando hay avasallamiento de un poder sobre otro, ¿no? De restablecer el sistema republicano desde la participación ciudadana. ¿Cómo ves el tema de la transparencia antes, o sea, durante los últimos 10, 15 años, y cómo lo ves hacia el futuro? No, yo lo veo mal, porque la corrupción no es un problema de quien esté de turno en el gobierno, la corrupción es un problema estructural, y yo no veo realmente cambios estructurales para que en Argentina cambien las cosas. El sistema político está totalmente cruzado por la corrupción y por el delito organizado. El sistema político, más allá de los partidos, tardó 32 años en la democracia para darnos una ley básica como la ley de acceso a la información pública. Hace 1 año y medio que Argentina tiene ley de acceso a la información pública. ¿Y notás que la justicia está virando, está teniendo algún cambio en este sentido como para ayudar a la sociedad? No, tampoco. No creo que desde sus prácticas estructurales el sistema judicial esté cambiando algo. Bueno, la verdad que es apasionante este encruzamiento de información entre lo que se ha venido consiguiendo en estos días desde la legislación comercial y con la presencia de Marcelo Camerini, que nos explicó estas nuevas normas, su presentación del libro referido a las SAS y a los métodos de financiamiento. Agradecemos que nos lo haya traído. Poner un poquito más al medio para que aparezca en pantalla. Ahí vos estás viendo la pantalla, estamos viendo el libro en pantalla. Gracias, Marcelo, las recomendamos a todos porque nos dicen que prácticamente agotando, que rápidamente concurran. Es de editorial Ad Hoc. Editorial Ad Hoc ha sacado este hermoso libro que es completísimo y único en la materia, así que lo recomendamos desde ya. Y también agradecemos muchísimo la presencia de Carlos Marx, porque prácticamente el tema de las sociedades civiles, mejor dicho, la problemática que sufre la sociedad civil, las organizaciones sociales, su nucleamiento, su funcionamiento, no están recibiendo el incentivo y el apoyo necesario, y esto es algo que creo que desde este modesto micrófono tenemos que coadyuvar o tender a que esto se modifique, que cambie, que sean reconocidas, porque en sí la presencia de la sociedad civil en la problemática de nuestro país seguramente va a traer mucha luz y soluciones a muchos de nuestros problemas. Así que les agradecemos. Bueno, les agradecemos la presencia, la escucha que nos han hecho y anunciamos a los que van a continuar con esta radio, que son programa Voces y Memorias con Hernán Dobri. Muy bien. Muchas gracias y hasta el martes próximo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Buenas noches.